Esta sección que sigue es una sección de gran importancia porque tiene que ver ya con el testimonio concreto de la industria, los representantes de la industria. Yo le voy a pedir el favor a las representantes de las asociaciones, Beatriz, presidenta de Fedeleasing y de la FELALIS, y al resto, Rocío de AMSOFAC, Claudia, Iván, si nos pueden, la entrada del... Pero a ver, José Antonio, pero José Antonio, ¿vas a estar en la primera fila? Ok, los representantes de las asociaciones y nuestro invitado Chris Bouvier, quien va a iniciar la presentación comentándoles, como les decíamos, el caso europeo, o sea, cuál es la situación de la industria en Europa. De las cosas que nos llenan de satisfacción es que el año pasado se gestó una reactivación de la FELALIS, Fedeleasing, entre otras, la Asociación de Leasing Argentina, la ACHEL, que es la Asociación Chilena de Empresas de Leasing, AMSOFAC, los representantes de Nicaragua. Iván, ¿en Nicaragua tienen asociación formal ya? ¿Todavía no? Ok. ¿Y el comité, cómo se llama? El Arrendamiento Financiero de FAM. El Comité de Arrendamiento Financiero de Perú. Y tomaron la decisión de reactivar a la FELALIS. Y lo están haciendo con mucho entusiasmo, con mucha técnica. Precisamente nos van a compartir lo que ellos han desarrollado. Y yo me permití proponerles, de hecho, Lease Europe este año, a través de Chris Bouvier, extendió una invitación a los representantes de la FELALIS para tener los lazos más estrechos entre los europeos y los latinoamericanos. Y de hecho, pues se invitó a la reunión anual de Lease Europe en Atenas a representantes de FELALIS, pero como todavía no han arreglado el tema presupuestal, que eso viene más adelante, entonces no hubo participación formal, pero uno de los temas que queremos proponer es que les ayuden también a que crezca el presupuesto de FELALIS, porque la integración del sector del leasing en el mundo es muy importante. Y presente por eso, con miras a eso, aprovechando que le pedimos a Chris que nos contara la experiencia del desarrollo del recurso humano en Europa, yo abusé de esa confianza y le pedí que nos contara qué hubo en la asamblea de Lease Europe y qué nos pueden contar que para nosotros sean datos importantes que podamos aprender. So, Chris, please, okay. The floor is yours. Well, good morning, ladies and gentlemen. I apologize that I'm speaking in English, but I hope that the translators will be able to keep up. If for whatever reason I'm going too fast, then somebody please shout, and we'll see what we can do. My job this morning is to just bring you up to speed with the data from Lease Europe, and then if there is time, I'll very quickly touch on the very prickly subject of Brexit. And that's important for you to understand, because with the new president-elect saying that his election was Brexit plus, you will see how much trouble the US is actually going to be in. So let's see where we go. So the first slides, this is the agenda, really just looking at leasing in Europe and beyond, looking at the types of leased assets that we do, the state of the industry performance, very interesting to see just now the return on equity for ABC Leasing, which was impressive, and then we'll look at some future trends. So this is the map of Lease Europe, or of the leasing world, as presented at the Lease Europe convention in Athens 2 weeks ago. And you'll see that according to Lease Europe, at least, they are the biggest market with new business volumes of 315 billion euros.
compared to ELFA in the US at 244. Now, as ever, there are numbers and statistics, but these slides belong to Lease Europe, so therefore I am believing their numbers. If you look at the European leasing growth, you can see that the dip in 2008 and 2009 just proves how strong the correlation is between GDP and leasing. And it's something that we spend a lot of time talking about in Europe, particularly as we recovered from the economic crash in 2009, 10, 11. But you'll see that just how strong that correlation is with new business volumes. You can ignore the green line for the time being because that just relates to real estate leasing, which was a minority exercise conducted generally by German or Austrian leasing companies. And the market has pretty much crashed, as you can see from that graph post the recession. This very quick map of Europe shows you where the hotspots are, and you can see that in the main European countries of France, Germany, Switzerland, Italy, Slovakia, that we've got pretty good growth, but in the areas of the UK in particular, Spain, Portugal, Poland, just how strong that leasing growth is. And I'm sure we'll hear more about leasing trends and growth from colleagues on the panel. And this is the first half of 2016, showing just where the business is still growing. So leasing is promoting a very strong recovery. And you'll see in a moment how important that is as regards the growth of SMEs in Europe, which are the biggest indicator of economic growth. Looking at the split of assets, you will see that in Europe, as in most leasing countries or regions, that vehicles make up over half of the new business volumes. In the case of Europe, 48% relating to motor vehicles and about 18% relating to heavy goods vehicles. The rest is made up of machines and equipment and technology. Again, big ticket is an item or a category that has suffered quite badly post the economic crash, and also largely because of the withdrawal of taxation as a fiscal stimulus. This slide just breaks the movables down. As I say, well, I'm going to ignore real estate, but this slide splits out the percentage of 10.3 in terms of movables into the various categories. Now, I think you've got all of this data on the sticks given to you anyway, so I'm not going to waste too much time on some of the detail. In terms of penetration, again, this is a measurement that is important for us to look at in Europe, that you'll see generally we have about a 25% penetration of leasing to all other financial products. And leading the way are countries such as the UK, the Nordics, and France and Poland. Looking at that by sector, then 69% of the businesses are leasing movables. Public sector, very small in Europe because of particularly arcane public accounting rules, and some to consumers, about a quarter. Now, this slide is, when I mentioned the importance of SMEs, this slide, particularly on the green charts on the left-hand side, just show the propensity to use leasing by SMEs and how important it is as a financing tool. And certainly within Europe, we see SMEs is by far the largest industrial category. So therefore, if SMEs are not investing,
then we will not see GDP growth. If we don't see GDP growth, that has an impact on leasing volumes. So you can see how important that is. And the chart on the right-hand side is effectively just looking at the further split of leasing by SMEs into those that are exporting or those that are just producing goods or services for domestic use. And some of the terminology may be familiar to you, but in terms of high growth SMEs or gazelles, those should be known. Just want to talk about, so Raphael has already shown you this slide. Honestly, I've flown all this way and he's pinching all of my material. The importance of this is that there is a big fight between the two top French banks, Société Générale and BNP Paribas Leasing. And they generally get within a couple of €100 million of each other. They are now both have female chief executives, Marie-Christine Duchelet for Société Générale and Christine Denery, who is the new chief exec for BNP. So I think we will see some further increase in competition between those two ladies. And as Raphael said, that there is a big split between bank-owned leasing companies and motor vehicle leasing companies. The session I will be doing tomorrow, talking about young talent and innovation, is particularly important as two of the most innovative ideas have come out of the ALD leasing, car leasing business. So you'll see some more about that tomorrow. In terms of concentration, again, just looking at that top 10, then you can see from this slide that the top 10 account for 60% of all leasing volume within Europe. So a very concentrated industry, which I say we'll see whether or not that holds here. And in the top 20, then it's about 80%. But that's accounting for about 150 billion of production. So these companies really dominate. Something I just want to focus on with you, bearing in mind the information that came up in terms of return on equity. I'm going to show you some benchmark studies. And if you look, this is work we do in Vigors, which is the European brand name for the Alta Group in Europe. This is known as the Lease Europe and Vigors Index. And effectively, it's looking at what are the trends in profitability, what are the trends in cost-income ratios, and what is the trend in cost of risk ratio. Now, this is an actual graph where, using real live data. But actually, we also do a forecast, which just shows the confidence of senior European leasing executives as to how they feel the business will be moving. So you can see that we are, for example, in profitability, looking at about a 42-43% ratio. Our cost-to-income ratios in Europe at 43-44%. When I was working in banking, we were struggling to get the cost-income ratios below 60. And then the cost of risk ratio, one of the big surprises throughout Europe in every single economy was just how low the write-offs and arrears position were. Within the UK, we are experiencing lessors, if they are seeing any write-offs in excess of 0.3%, then they are beginning to feel they've got a problem in their portfolio. So very clean business, which again should be attracting a lot of investment. In terms of ROAs, return on assets and return on equity, this is the European norm. So you can see that return on equity has been falling, but is currently around the 34% mark, which is what you would expect from a mature industry with settled administration systems, albeit that the market is providing some pricing challenge through competition. Now, this slide is just looking at the balance of expectations
of a whole group of senior leasing executives. And this is really saying, what do you expect to happen? And again, we're looking at what is the balance, what is the difference between the highest and the lowest expectations. So you can see that as per normal, that the new business volumes are expected to turn down a bit because we are still living a bit under a cloud of potential economic issues. Margins are expected to fall. Bad debt has risen a little bit in Q4 2015, but is expected to reduce again in 2016. And despite the fact of lowering volumes, lowering margins, slight increase, or still bad debts under control, everyone is expecting their net profitability to remain positive and grow, albeit not at the same rate, which shows that just how competitive the market is. In terms of the future trends, Raphael again indicated some of these for you. Obviously, IFRS 16 is keeping most of us awake within the industry, not because we don't know what it means, it's just that we don't necessarily understand its value or indeed the changes that it will be making. Leasing as a key part of a more sustainable economic model. Again, we've been talking about the circular economy a little bit this morning, perhaps a bit more about that tomorrow. And then the technological evolution, which is the only thing which is making a difference for some companies or what's holding them back in terms of profitability. Because of the volumes that are being handled, if any time is spent on systems issues or we're having to touch paper, then that has a big impact, obviously, in terms of production and profitability. So that's Lease Europe as it currently stands. I'm sure there'll be some questions later on, but if there aren't, I'll take them as part of the panel. And if I can just beg your indulgence for just 2 or 3 minutes, I just want to share with you some slides about Brexit. And for those of you that have been following the story, it was very much like the most recent election here. The actual result was not the expected result. Markets have been in free fall ever since. The value of the pound has plummeted and has stayed low. And I'll just share with you what is going to happen next. In last week in the High Court in the UK, then the government's plans for being able to do this very quickly, and for Theresa May, who was our new Prime Minister, to very quickly serve the required notice under Article 50. Has not or isn't going to work quite as well, because the High Court has said, despite what the people have said in the referendum, it now needs parliamentary approval, right, which is not welcome if you're a Prime Minister and you're under pressure. There will be an appeal against that, but the outcome is expected to be negative. So we're in a tricky situation. Now, Trump said, my win is going to be Brexit plus, plus, plus. Well, this is these slides and the 3 slides I'm going to show you come from a consulting group called Cicero, who are based in Brussels, and they're very good political analysts. And they've drawn up this chart which shows the negotiating framework for untrained civil servants and inexperienced political ministers to deal with a bureaucracy called Europe. Now, I won't go through all of the detail, but the main thrust of this is that this is not a commercial negotiation. This is a political negotiation against the backdrop of a group of politicians who are, to put it politely, fairly teed off with the UK and its views on Europe, and cannot, under any circumstances, give the UK any better access to the European market as a non-member than as a member will have. So you'll hear about hard and soft Brexit.
The hard Brexit is actually we're out of the market, but we're still going to have we're free of all the legislation, we're free of all the interference, and we're free of all the immigration, which I'll come back to in a sec. But actually, we still have access to the common market or to the European market. That's hard Brexit, which is not going to happen. Soft Brexit, which is we're going to remove ourselves a bit. We're going to stop paying quite so much money, but we will still have access to the European market. That's defined as soft Brexit. The problem is that you still lose control of your borders. So that's the debate, and this is the framework against which that debate is going to be held. On one side, in Europe, a lot of very experienced bureaucrats. On the other side, a new government led by a new prime minister with civil servants who long departed to the private sector, where there is much more money to be made. So watch this space. This slide shows the confidence of the British people or the British government, because in terms of trade balances, this shows how much is exported by the UK to Europe and how much is imported by the UK from Europe. And it shows per country. Biggest issue in terms of German manufacturing, lots of BMWs and Mercedes and Audis coming in, not very much going out. The total of all of those pluses and minuses is about 76 billion euros. So it's quite a strong negotiating hand that if you won't give us access to the market, then we'll stop buying your goods. Right? The truth is, of course, we won't stop buying Mercedes and Audis and BMWs, but they may well come with tariffs. But that's part of the confidence. This is why migration was such a large part of the argument, and this is really what the referendum turned out to be. It was an argument about control of borders. And you'll see that the main issues are that effectively there are many, many more European citizens working and living in the UK, or living in the UK if they're not working, which is a drain on the UK social systems. So that's why immigration became such a big deal, and that's why you saw Nigel Farage from the UK Independence Party having such a lot of press, because that was his sole mantra. And finally, the negotiations ahead. One of the reasons why everyone was so disappointed that Theresa May was going to serve the Article 50 notice in March was because those that were against Brexit wanted to see what happens within the other European votes which are coming up. So we have France with Monsieur Hollande is seeking re-election, and very shortly after that we have Chancellor Merkel will be seeking re-election as well. So there was a great hope amongst those that wished to stay to see what would happen with those new leaders and to see whether that made our negotiating position better. The fact is, we are committed to Brexit. How it's going to work it out, goodness only knows. But whilst you're looking at us, then we should be looking at you to see how the President-elect is getting on. Okay, that's all from me. Thank you. Thank you. Vamos a mandarles por email la presentación porque no está en el flash drive que ustedes tienen. Lo interesante para nosotros como takeaway son varias cosas. Uno es qué es lo que realmente están en este momento haciendo los europeos, por dónde se va el crecimiento, y creo que en cierta forma lo que Chris nos ha descrito nos indica que el negocio sigue creciendo en los países desarrollados, se le está haciendo un seguimiento a las tendencias de crecimiento, e Invigos, que es parte de The Alta Group, hace con Lease Europe la encuesta del clima de negocios en toda Europa. La parte final, la de Brexit, intencionalmente le pedí que nos ayudara un poco en la explicación porque es un precedente importante para nosotros entender lo que se nos viene. No hemos hablado del tema geopolítico, porque en realidad estábamos confiados en que Hillary iba a salir elegida como presidente. Pero en este momento creo que el riesgo geopolítico lo tenemos que considerar, y por eso lo de Brexit es un importante precedente.
porque lo que nos está mostrando es una tendencia general que la va a aplicar Trump, según lo anunció, a parar el sistema de libre comercio, que es el que permite que fluya el capital, que fluyan el comercio de bienes, de los equipos que nosotros compramos sin ningún tipo de interferencia. Así como ustedes ven en el slide final, que Brexit es solamente el comienzo de una ola que sigue en Europa de desintegración. Aquí lamentablemente estamos empezando a ver lo mismo. Ya tenemos que esperar que el NAFTA mínimo se va a renegociar. Estados Unidos tiene tratados de libre comercio con Centroamérica y la República Dominicana, tiene tratados de libre comercio con Colombia, con Perú, con Chile. Todos ellos posiblemente vayan a seguir la misma línea, y por eso era interesante mirar qué es lo que está pasando con Brexit, porque dentro de nuestra planeación estratégica, que es una de las inquietudes que les queremos dejar, tenemos que considerar ese torno, las amenazas y oportunidades que nos presenta ese nuevo entorno. Entonces, ya dicho eso, quisiera pedirle entonces el favor a Beatriz, quien es, para quienes no lo conocen, es la presidenta elegida en marzo de la Federación Latinoamericana, en mayo, de la Federación Latinoamericana de Empresas de Leasing, y está acompañada de los directivos de las asociaciones de México, Rocío, de Chile, Claudia, de Argentina, Gabriela. Hasta ahora vamos en un matriarcado, ¿no? Iván y José Antonio son la nota discordante, pero muy bienvenidas en todo caso al panel, y por favor, Beatriz, eres la dueña del panel. Bueno, Rafael, empiezo por agradecer este espacio que nos has dado a las asociaciones y a los países de América Latina que, si bien no tienen asociación, son representativos de su industria. Como dijo Rafael, en mayo de este año relanzamos la Federación Latinoamericana de Leasing, FELALIS. Hicimos un evento en Bogotá, tuvimos la presencia de las asociaciones de Argentina, de Chile, de México, de Brasil, de Guatemala, y también la presencia de algunos países que, si bien no tienen asociación, tienen entidades que son muy representativas de la industria. En algunos de estos países miran la industria desde la Asociación de Bancos, como es el caso de Perú. Estuvo también la Asociación de Leasing de Guatemala, tuvimos representación de Panamá, de Honduras y de Nicaragua. Y con ellos y con las asociaciones hemos venido trabajando algunos temas que nos trazamos en ese momento de la reunión de mayo. Empezamos por redefinir la misión de la federación, que me voy a permitir leer, y es trabajar para las asociaciones de leasing y las compañías de leasing de los países latinoamericanos para compartir las mejores prácticas, los avances normativos, la innovación en la industria del leasing y del arrendamiento y la consolidación de las cifras para convertirse en un aliado permanente de los asociados dentro y fuera de la región. Con esto lo que queremos es trabajar en temas como consolidación de cifras, mejores prácticas, tener la oportunidad de compartir con otras asociaciones como la Asociación de Leasing de Europa, la Asociación Americana, y es pues paso a paso como lo hemos venido haciendo. En términos de la visión, queremos compartirles que definimos esta misión: convertirnos en la federación referente de la industria del leasing que une a todos los países de América Latina, contribuyendo a la generación de valor y a sus asociados mediante la divulgación de información oportuna y de nuevos conocimientos. Definimos 4 objetivos fundamentales sobre los que estamos trabajando, definimos también unos comités para ir abordando cada uno de estos objetivos. El primero de ellos es consolidar las cifras de la industria del leasing en América Latina. Como lo decía Rafael, no hay cifras consolidadas, es muy difícil encontrar en cada país cifras. En donde hay asociación, en los países que tenemos asociación, ahí pues ya hay algunas cifras, o pues en general hay cifras ya consolidadas de la industria y publicadas en las páginas web. Sin embargo, en los países donde no hay asociación,
no es fácil encontrar cifras, pero estamos entonces desde FELALIS tratando de consolidar las cifras y también entender un poco cómo está compuesta la industria dentro de cada país. Otro de los objetivos es compartir las mejores prácticas y los avances normativos de los países miembros. ¿Por qué? Porque a todos nos afecta cambios de normas, como lo hemos visto, lo vimos ayer, todo el tema de IFRS, distintas normas comunes que están saliendo en nuestros países y pues son retos que enfrenta hoy la industria. Otro de los objetivos es mantener las relaciones con otras asociaciones de leasing de carácter internacional para compartir conocimientos y experiencias, por eso es muy importante poder mantener esas relaciones con Lease Europe y con ELFA. Y el cuarto objetivo que nos trazamos es fomentar las relaciones entre las asociaciones y compañías de leasing mediante reuniones y foros de discusión sobre temas relevantes de la industria del leasing. Estos pues son temas en los que hemos venido entonces trabajando desde entonces. Y ya para entrar en lo que nos ocupa, que es pues cómo está la industria del leasing en América Latina, y cada uno de mis colegas pues va a presentar lo referente a su país, vemos que hay aspectos comunes que nos afectan a toda la industria en general en América Latina, algunos países más que otros. Aquí hemos querido traer algunos de ellos. Vemos, por ejemplo, los crecimientos de nuestras economías en el año 2016 y 2017. Han sido 2016 crecimientos moderados. El Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones de octubre ya tiene para todos los países en general algunos decreciendo, con excepción de Perú y Centroamérica. Variables macroeconómicas que nos afectan, también vimos cómo las devaluaciones de algunas de nuestras monedas han afectado también el crecimiento de nuestra industria, también la inflación en algunas de nuestras economías. En términos normativos, vemos como algunos países, algunas normas se repiten, vemos temas de cláusulas abusivas en México, en Colombia, controles sobre competencia desleal, caso Chile, en Colombia ya también estamos empezando a ver algo de eso, y todo lo referente pues a las normas sobre IFRS. Y vemos también pues algunos movimientos con jugadores nuevos que están queriendo entrar a algunos mercados, se están moviendo de mercado a mercado. Esos pues son aspectos generales que vamos a ver en los próximos años y que nos están afectando desde ahora en términos generales a la industria del leasing en América Latina. Le voy a dar entonces la palabra a Gabriela, para que nos va a presentar cómo está la industria del leasing en Argentina. Bueno, buenos días. Gracias, Beatriz. Me sumo al agradecimiento a Rafael, que no lo encuentro. Se fue. Ahí está. Al agradecimiento a Rafael, que siempre apoyó, y si bien desde de alta hay una consolidación e información, recopilación de datos de lo que pasa en nuestros países desde hace muchos años. Creo que el rol de FELALIS era importante para entre las asociaciones tener comunicación y volver a compartir prácticas, información y cuestiones de todo tipo, económicas, macroeconómicas, políticas y demás, y eso es lo que estamos encarando, así que bueno, gracias Rafael por permitirnos el encuentro el año pasado. En lo que tiene que ver con Argentina, les comento un poco cómo funciona la Asociación de Leasing de Argentina en nuestro país. Tiene casi 20 años, está integrada actualmente por más de 30 entidades y estamos todos nucleados en la misma asociación. Esto significa bancos privados, públicos, nacionales, extranjeros, compañías de leasing de objeto específico, o sea, independientes y cautivas, todos en la misma asociación, y les diría que hoy la asociación representa más o menos el 95% del leasing
que se da en Argentina. No está integrada el área de renting, que es muy incipiente todavía en Argentina, pero estamos seguramente incorporando a aquellas empresas que ofrezcan renting dentro de la asociación para poder tener un manejo consolidado de la información. El objetivo que se trazó a la asociación desde sus inicios fue propiciar la colaboración entre los asociados, también con asociaciones intermedias y empresarias, con los poderes públicos o con las autoridades, tanto nacionales como internacionales, y las asociaciones regionales e internacionales, como es el caso de lo que estamos haciendo con FELALIS, y también, dada la juventud, por decirlo así, que tiene el leasing en la Argentina, que ya no es tanto, estamos por cumplir la mayoría de edad, pero es investigar, capacitar y difundir sobre todo la operatoria del leasing en Argentina, que creo que es, ya lo vamos a ver, pero parte de uno de los desafíos más importantes que tenemos. Esta suerte de serrucho, digamos, es la actividad y la cartera, de la evolución de la cartera de leasing en Argentina en los últimos 8 años, y como comentaba Beatriz acerca del impacto en algunas economías regionales de las devaluaciones o de la inflación, Argentina es un caso testimonial de esto. Un poco lo que comentaba Rafael y lo que vemos desde la Asociación de Leasing es en pos del reacomodamiento de las variables macroeconómicas que estamos viendo a lo largo de este año 2016. Estimamos con sustento, digamos, que vamos a empezar una senda en términos reales de crecimiento en lo que va hacia adelante, pero esto es un poco la actividad. Hoy una cartera de, quizás a últimos números, 1.100 millones de dólares, es esto lo que representa la asociación. La apertura por segmento de clientes, también, como comentaban, me sorprendió la exposición de Eurolease. Sí tenemos un fuerte rol en lo que son las MIPYMES, que para nosotros son los microemprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Más de la mitad de la cartera se concentra en este sector. El resto son grandes empresas o corporaciones. Hay una porción de sector público que también, dadas ciertas restricciones que hoy algunos dadores tienen para poder ofrecerle, y dado el regreso al crédito, digamos, del sector público en Argentina, entendemos que debería aumentar un poco su participación, sobre todo comparado quizás con otros países de la región donde es un jugador un poco más importante, y lo mismo en lo que tiene que ver con individuos, que es incipiente el desarrollo de este mercado. Tenemos una composición de cartera bastante atomizada, como la mayoría de nuestros colegas, quizás concentrada en lo que es rodados, vehículos, pero bastante atomizada, como pueden ver ahí, en distintos tipos de bienes: maquinaria agrícola, equipos industriales, maquinaria de construcción, en fin, hay una multiplicidad de dadores y una multiplicidad de sectores que cubrimos con nuestra actividad, como lo estamos viendo. Finalmente, sintetizando cuál es el FODA del mercado argentino, yo creo que las fortalezas que tenemos son un excelente marco normativo. Existía una ley de leasing vigente desde el año 2000 y que con su decreto reglamentario, y que el año pasado hubo una incorporación, una modificación del Código Civil y Código Comercial argentino que se unificó, y esta ley de leasing se incorporó tal cual al Código Civil, con lo cual podríamos decir que tiene un estatus normativo más sólido, y es una norma muy buena que en su momento se votó por unanimidad, tomando de ejemplo las legislaciones vigentes en Latinoamérica, y ha sido aprobada en momentos de crisis. Es una buena norma que protege tanto al dador como al tomador, y funciona muy bien en todos los aspectos, en toda la cadena, por decirlo así, evolutiva de un leasing. Así que eso creo que es un punto a favor que tenemos, lo mismo que el tratamiento impositivo, que es claro, acerca del leasing.
Esta ley está ahora, digamos, dentro del código, permite leasing sobre todo tipo de bienes, muebles, inmuebles, patentes, permite cualquier tipo de dador, persona jurídica, persona física, entidad controlada, entidad independiente, y permite hacer leasing operativo, leasing financiero y sale and leaseback por, digamos, ya reflejado en la norma, con lo cual no hay que, por decirlo así, correr el riesgo de hacer alguna actividad sujeto, librado a la interpretación, sino que claramente cada uno con sus características impositivas, pero se puede llevar adelante estas actividades. Creo que como fortaleza tenemos, bueno, cuando otros colegas hablen de la cantidad de asociados, nos vamos a quedar cortos, pero 30 dadores, eso significa una multiplicidad de visiones, vuelvo a decirlo, tanto el sector público, privado, nacional, extranjero, y esto se refleja en el market share como dadores que tenemos, donde quizás los más grandes están en el 13-14% del market share y así el resto, y eso lo que significa es competencia, competitividad, un enfoque del negocio de ir buscando la creatividad y que todos tenemos que estar con la guardia alta, por decirlo de alguna manera, que no hace otra cosa que favorecer a la industria, favorecer el producto y en definitiva a los usuarios. Las debilidades creo que son claras, necesitamos condiciones macro estables, que eso creo que ha sido parte del problema de esta curva zigzagueante que mostramos antes y que creemos que ahora se va a lograr, y sobre todo condiciones macroestables a largo plazo. Una de las falencias, y si lo vieron en el cuadro anterior, es que tenemos muy poco de leasing de inmuebles, que es uno de los equipos importantes en cualquier cartera que se compara por el valor que tiene, por la cantidad que hay, en fin. Entonces, mostrar o ser una asociación donde todavía la actividad de leasing inmobiliaria no se desarrolló, eso nos daría un empujón grande para triplicar o cuatriplicar rápidamente la cartera. Para esto se necesita fondeo a largo plazo que está volviendo lentamente a la Argentina, primero lógicamente con el soberano, y creemos que ya hay para los privados oportunidades. Todavía hay poca conciencia del leasing por el público en general, y cuando digo público hablo de las empresas. No estamos en el top of mind, para decirlo de alguna manera, no solo de los tomadores, sino muchas veces de las autoridades. Entonces, hay normas, hay beneficios, hay fomento de tasas o fomento de cierta actividad que en la forma en que queda redactado hablan de el propietario del bien, el que hace la inversión del bien, y entonces nosotros en nuestro rol de dador quedamos afuera, y eso es como que nos quita competitividad versus otras alternativas de financiación. Por eso todavía nos falta mucho para la penetración, una penetración razonable como alternativa de financiamiento. Y hay una figura que es la prenda, muy arraigada en Argentina, tiene casi 100 años de funcionamiento en Argentina, y es básicamente contra esa herramienta que, por decirlo así, competimos, y como digo, está muy arraigada y tenemos que darle batalla. Voy a cambiar el lugar, así termino con las oportunidades y tengo una visión optimista. Las amenazas que tenemos, un poco lo decía recién, la falta de incorporación en las medidas gubernamentales de fomento a la actividad económica, dejar afuera el leasing, y lo pongo ahora como amenaza porque está habiendo una serie importante de medidas que está haciendo el gobierno actual para reactivar la economía, para proteger a las pymes o para darle herramientas para su crecimiento, su desarrollo, que no hacen otra cosa que propiciar la inversión. Por lo tanto, es importante, es una tarea que nos debemos como asociación de persistir en el conocimiento y reconocimiento del leasing para poder estar en esas condiciones. Sin duda, la amenaza, el signo de pregunta es la inflación y la tasa de interés en Argentina con los próximos años. Más allá de las distorsiones generales de precios, y aunque
un empresario pudiera o no trasladar a sus precios. Hay niveles de tasas que hacen directamente inviables las inversiones y eso es lo que ha detenido un poco el leasing. El leasing no tiene ningún problema más allá de estos que estoy comentando, sino lo que ha habido es falta de inversiones en el nivel que el país necesita. En tanto esto recupere, lógicamente deberíamos estar en niveles más altos y además si aplicamos todas las otras medidas que estoy comentando. Hubo una restricción fuerte del fondeo y de la financiación en dólares en los últimos años y muchas actividades están ligadas a la exportación y a la generación de divisas y esto tiene que tomar más fluidez para poder tener un crecimiento, ayudarnos en el crecimiento en el mediano plazo veremos qué es lo que pasa, digamos, en relación con esto. Lo que diría Argentina está ahora en un proceso de blanqueo de capitales importante. No es una amenaza, sino es un signo de pregunta en cómo esto redundará o no en el financiamiento en dólares, que es lo que también necesitamos para darle sustento a la actividad y al recupero de la economía. Finalmente, las oportunidades todas. Tenemos muchísimo para crecer, sobre todo porque el marco es bueno. Los jugadores que estamos convencidos de la herramienta, hay una vocación, se está fomentando a las pymes, así que estamos como en una senda muy clara. Algunas cosas lógicamente están afuera de la asociación o del leasing mismo, que son las variables macroeconómicas, como comentaba. Las oportunidades son las del desarrollo del leasing inmobiliario, la del desarrollo del leasing de individuos y la del sector público como cliente. Y nosotros sí lo vemos como una oportunidad, el regreso o la llegada de nuevos jugadores, sobre todo compañías independientes y cautivas, que en algún momento estuvieron y operaron en nuestro país y por las condiciones poco beneficiosas se retiraron en cuanto en lo que tiene que ver con el financiamiento. Entonces, creo que el regreso de estas compañías y de que sus casas matrices autoricen financiar en Argentina y además la instalación de nuevos jugadores nos va a permitir tener más competencia que sin duda redunda en mayor crecimiento. Finalmente, hay una serie de inversiones pendientes de estos últimos años que tienen que ver con la infraestructura, sobre todo, y con el rol del Estado en esto, la construcción, nuevamente el agro, que es un sector muy dinámico en Argentina, y la industria. Así que estamos optimistas, espero el año que viene cuando volvamos, si nos invitás, Rafael, Claro, estaré invitado. Mostrar un cuadro realmente de una tendencia que se revierte y de una consolidación de la actividad, porque eso es un poco lo que estamos percibiendo a partir del cierre del semestre anterior en estos últimos 3-4 meses. Nada más, gracias. Perdón. La semana que viene hacemos nuestro 5º Congreso de Leasing en Buenos Aires. Es un poco pronto para que acomoden sus agendas, pero desde ya están todos invitados a concurrir. Gracias, ahora sí. Bueno, seguimos entonces con nuestra federación en Colombia. Nosotros tenemos la Federación Colombiana de Compañías de Leasing, Fedeleasing, se creó en el año 85. En ese momento había bastantes entidades que hacían leasing en Colombia. La industria ha venido evolucionando y hoy el gremio agrupa a 10 entidades financieras, 8 de ellas bancos. El producto de leasing se incorporó a los bancos y existen todavía 2 compañías de financiamiento especializadas en leasing. Aquí el gremio agrupa casi el 98% de lo que es la cartera de leasing en Colombia, todas compañías vigiladas por la Superintendencia Financiera. No tenemos compañías no vigiladas, hay otro gremio que agrupa compañías muy pequeñas de renting, y el renting, digamos que es una industria
también importante en Colombia lo lidera una empresa de Bancolombia que tiene más del 90% del mercado de renting en Colombia, que no pertenece a ninguna asociación. El objetivo entonces de Fedeleasing es velar por los intereses de la industria del leasing en Colombia, interactuar con las entidades de gobierno, capacitar y difundir las mejores prácticas de la industria. Un poco cifras que tenemos de nuestra industria en Colombia. Ahí vemos, a junio tenemos una cartera cercana a los 38 billones de pesos, eso es algo como 12.600 millones de dólares, representada un 60% en leasing financiero, un 30% en leasing habitacional y un 10% en leasing operativo. ¿Cómo está distribuido esas en términos de activos? El leasing financiero, el 55, casi 56% en inmuebles, le sigue maquinaria de equipos con el 24%, vehículos con el 16% y otro tipo de bienes como muebles y enseres, cómputo, barcos, trenes, etc. En lo que es el leasing operativo, la distribución por activos, tenemos inmuebles con un 39.4%, maquinaria de equipo con un 28%, vehículos 16% y cómputo 13%. En términos de crecimiento, pues ya veíamos algunas cifras en dólares, si bien decrecimos en pesos, seguimos creciendo. Los últimos años hemos tenido un crecimiento promedio del 16%, muy por encima de nuestra inflación. El año pasado fue el 6%, es 6.3%, este año esperamos una cifra similar, pero la cartera de leasing siempre crece muy por encima de la inflación. Y cuando nos comparamos con otros crecimientos de otros tipos de carteras en Colombia, vemos que solamente por encima de la cartera de leasing crece la cartera hipotecaria. Es decir que crecemos más que la cartera de consumo, que la cartera comercial de los bancos, y eso pues nos deja, digamos que muy satisfechos con el comportamiento de la cartera de leasing y el apetito todavía que persiste por el leasing en Colombia. En términos, también y siguiendo con la línea que nos propusimos para esta presentación de ver un poco cuáles son las fortalezas, las debilidades, los retos, las oportunidades que tenemos en nuestros países. En términos de fortalezas, vemos que es un producto demandado, como lo decía, con crecimientos importantes, incluso por encima de la cartera comercial, y nos comparamos con la cartera comercial por lo mismo que, como lo decía, las operaciones de leasing hoy están dentro de los bancos, es un producto más, entonces se compite de alguna manera con ese tipo de cartera. Hoy tenemos una normatividad, digamos, ajustada para la industria actual, que de alguna manera nos permite actuar cómodamente. Somos una industria reconocida en Colombia y pues digamos que una de las grandes fortalezas frente a las operaciones de cartera es que tenemos un tratamiento diferencial por la propiedad del activo en procesos de insolvencia. En debilidades tenemos una competencia con el crédito, sobre todo porque hoy por hoy en Colombia la operación de leasing no tiene ningún tipo de incentivo tributario. Otra de nuestras debilidades, al ser los propietarios de los activos, tenemos que tener unas cargas operativas grandes, especialmente cuando enfrentamos temas de normas ambientales, planes de postconsumos, en tema de vehículos, permanentemente lo relacionado con fotomultas. Entonces eso hace que tengamos unas cargas operativas, las entidades tengan unas cargas operativas muy grandes. Otra de nuestras debilidades es el regulador. Si bien el regulador hoy, digamos, como lo decía, tenemos una normativa que nos permite estar cómodos a la industria del leasing, la regulación y en especial pues nuestra superintendencia financiera
no está orientada al desarrollo de la industria del leasing. Se hace una vigilancia desde los conglomerados, el producto no lo encasillan mucho como un crédito, entonces no está pensado la regulación en términos en sí del producto y las bondades y las fortalezas del producto. Hay unas arrendadoras independientes que no están fortalecidas, digamos que eso lo vemos en términos de debilidad porque quisiéramos de pronto tener una industria mucho más robusta del arrendamiento en Colombia, que hoy, digamos, si han venido creciendo y han venido formándose nuevas empresas, son todavía algunas muy pequeñas. De nuevo, la excepción es Renting, la compañía Renting de Bancolombia. En términos de amenazas, posibles ingresos de nuevos jugadores al mercado del arrendamiento, ahí creo que puede jugar incluso como oportunidad, pero para el mercado colombiano, pues que todavía está en desarrollo, puede ser o implicar una amenaza. La devaluación es también pues una amenaza grande que tenemos. Tuvimos una devaluación un poco superior al 30% el último año. Y de nuevo, una regulación que no está orientada al desarrollo futuro de nuestra industria. En oportunidades, pues Colombia es uno de los países de Latinoamérica con una mejor estabilidad económica. Estamos ya muy cerca de poder suscribir un acuerdo de paz, pues si bien se suscribió, no fue refrendado en el plebiscito, pero esperamos ahora, en las últimas conversaciones que se están teniendo, poder ya llegar a un acuerdo, y eso va a permitir definitivamente que en la economía haya nuevos actores, se destinen nuevos recursos, especialmente al agro, a la infraestructura de tipo social, especialmente. El ingreso y la actividad de lo que representa la Alianza del Pacífico, también vemos como una gran oportunidad para la industria, y el incremento de la capacidad exportadora de nuestras empresas. Con la devaluación precisamente se vio en Colombia una gran oportunidad para las empresas que habían dejado de exportar porque veníamos de escenarios revaluacionistas. Empezaron estas empresas a renovar sus equipos y a mejorar su capacidad exportadora. Eso ya lo estamos viendo y esperamos verlo pues en los próximos años. Entonces, pues vemos que si bien es una industria, digamos, desarrollada de muchos años, tenemos y enfrentamos como en todas nuestras economías amenazas y debilidades, pero también tenemos oportunidades y fortalezas que seguramente van a permitir que sigamos teniendo una industria del leasing en Colombia con muchísimas posibilidades de seguir creciendo. Muchas gracias.